A ver, señorita Lozano, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Qué repasamos la clase anterior? Las normas de clase, que es lo que tenemos que hacer, y a dónde tenemos que mandar los trabajos que nos dan. Bueno, el día lunes también, ¿no es cierto? Les establecieron normas de trabajo a ustedes, cómo deben presentarse, todo eso, ¿no? Ahí ya les complementaron. Por favor, tomar muy en cuenta ese sentido, ¿sí? Deben tomar muy en cuenta. Bueno, el año pasado, sí, vimos algunos temas, ¿sí? Uno de los temas hablamos sobre la célula. Señorita Cáceres, ¿qué se acuerda de la célula? Que hay dos tipos de células, la eucariota y la procariota. Ya, muy bien. Señorita Loor, ¿qué puede complementar? La célula son los bloques básicos estructurales de los seres vivos. Bueno, es la unidad fundamental, ¿no es cierto?, de la vida. Sin las células no habría vida, ¿sí? Por eso es fundamental, ¿sí?, el estudio de la célula. A ver, señor Cárdenas, indíqueme las estructuras, la estructura básica que tiene la célula. Son tres. El núcleo, la pared celular y las membranas. Bueno, núcleo, citoplasma, me dijo pared celular. En este caso viene a ser de la célula vegetal, ¿no? La célula animal, en cambio, tiene membrana celular. Dentro de estas estructuras básicas, ¿no es cierto? Tanto el núcleo, el citoplasma y la membrana, cada uno de estos cumplen con funciones específicas. Señor Llanos, el núcleo, ¿qué función específica cumple? Debe tener el ADN. Ya, muy bien. Ahí contiene el ADN, ¿no es cierto? Y el ADN contiene la información genética. Señor Ruales, ¿qué contiene el citoplasma? La verdad no me acuerdo. Bueno, a ver, señor Piedra Pablo, ¿qué contiene el citoplasma? Nada. Señor Vizcarra, Dice, disculpe, estaba mal en internet. Recién la célula, ¿qué contiene el citoplasma de la célula? agua, sales y moléculas. ¿Mm? Está por otro lado, señor Pablo Piedra. Señorita Altamirano, Un líquido que llena el interior de la célula, que es como gelatinoso. ese es el citoplasma, pero ¿qué contiene el citoplasma? Es mi pregunta. Está compuesto por agua, moléculas y sales. Esa es la composición. Yo digo, ¿qué contiene el citoplasma? Dentro del citoplasma está el núcleo liso, está todo lo que contiene la célula, por ejemplo, los órganos que, por así decirlo, los órganos que tiene la célula. Bueno, se dan la vuelta todo eso. Vean, el citoplasma tiene lo que se llama los organoides, orgánulos citoplasmáticos. ¿Sí? ¿Cuáles son estos? Aparato de Golgi, mitocondrias, retículo endoplasmático, lisosomas, ribosomas. Si hablamos de la célula vegetal, contiene las vacuolas. ¿Ven? ¿Sí? Bueno, a ver, señor Jacome José, ¿qué función cumple la membrana celular?
Protege las células, dice. Ya, muy bien. Primeramente cumple la función, ¿no es cierto?, de darle forma a la célula. Si no hubiera esto, ¿no es cierto?, la célula no tuviera forma. Lo segundo, como dijo el señor Jacome, protege a la célula, pero también cumple una función importante, la de nutrición, ¿sí? Esta función de nutrición significa y de eliminación de desechos, ¿no? Que de la parte exterior hacia la parte interior, ¿sí? Cumple con esa función de nutrición. Y de la parte interna del citoplasma hacia la parte externa, cumple la función de eliminación de desechos. ¿Bien? ¿Sí? Por eso es importante. Por eso les decía, las tres capas de la célula o las tres partes fundamentales es el núcleo, el citoplasma y la membrana. ¿Sí? Pero dentro de estos tienen estructuras, ¿no es cierto?, específicas. ¿Sí? Que también son importantes. Sin estas estructuras, simplemente la célula no funcionaría como tal. Vean, hablemos de las células procariotas que mencionaba la señorita Cáceres. Vean, aquí la célula procariota no tiene un núcleo definido, ¿no es cierto? Vean, el núcleo y el ADN está regado, en todo el citoplasma de la célula. Bueno, como solamente es un recordatorio que le estamos haciendo, la reunión de células que forman, a ver, El tejido. Tejidos. ya muy bien, forman los tejidos. La reunión de tejidos que forman, Sistemas. ¿no? Órganos. Exactamente, forman órganos. Los órganos que forman. El sistema. Exactamente, ahí sí vienen los sistemas, aparatos, ¿no es cierto? Y la reunión de sistemas y aparatos forman un cuerpo. ¿Sí? Vean, por eso es células, ¿no es cierto? Tejidos, órganos, aparatos y sistemas y un cuerpo, ¿no es cierto? Puede ser animal o puede ser vegetal. ¿Sí? Pero vean, si vamos un poquito más, nos adentramos en la célula. Esta célula se relaciona con la química. ¿Alguien puede decirme o tiene alguna idea cómo se relaciona la célula con la química? ¿O no se relaciona? A ver. ¿O cómo se relaciona con el átomo? La célula. A ver, razonen un poquito. En su composición química, la composición química o sea, de las células de, Ya, muy bien. Pero ¿cuál es esta composición química de la célula? A ver. Verán que sí vimos esto. Bueno, ¿se acuerdan que vimos que nuestro organismo está formado por 4 sustancias fundamentales? O 4 elementos fundamentales. Y también tenemos elementos secundarios. Y formaba una palabrita, inclusive les dije. Carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Bueno, pero es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos son los 4 elementos fundamentales, ¿no? Y en menor cantidad tenemos el azufre, el calcio, el potasio, el sodio, en fin, ¿sí? Entonces vean, ¿por qué se relaciona con la química? Estos son elementos químicos, ¿sí? El carbono es un elemento químico, el hidrógeno es un elemento químico. Bien. Entonces, si vamos mucho más atrás, ¿no es cierto? Sería átomo, célula, ¿sí? Y si nos vamos más atrás, serían quarks, células subatómicas, átomo, célula. ¿Ven? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque una vez me hicieron esta pregunta, ¿no? ¿Ven? Y esa es la forma como se relaciona. Bueno, entonces les decía, todos la reunión de células,
que cumplen una misma función forman los tejidos que cumplen una misma función forman los órganos, ¿sí? Los órganos afines forman los aparatos y sistemas y estos forman un cuerpo. Dentro de esto teníamos el sistema, o mejor dicho, el aparato locomotor, ¿sí? ¿Cómo estaba formado por este aparato locomotor? A ver, ¿se acuerdan? Huesos, tejidos, músculos, ¿Ya? ¿Y qué más? Son los músculos y el esqueleto, dice. Ya, pero falta uno. Y los nervios. O No, las articulaciones. las Ligamentos. articulaciones. Están dentro de las articulaciones los ligamentos. Por eso era el sistema osteo-artro-muscular. Osteo, huesos. Artro, articulaciones. Y muscular, ¿no es cierto? Vienen a ser los músculos. Vean. Cada uno de estos cumplen funciones específicas dentro del organismo. ¿Sí? Los huesos. ¿Alguien me puede decir una función? dar forma al cuerpo humano, Exactamente, ¿no? Dar forma al cuerpo humano, dar el sostén al cuerpo humano. ¿Sí? Las articulaciones, ¿para qué nos sirven? La movilidad. Ya, muy bien, señor Cárdenas. Nos ayudan a realizar los movimientos, ¿no? Hay distintos de movimientos. Flexión, extensión, rotación, ¿sí? En fin, gracias a las articulaciones nos ayuda a realizar estos movimientos. ¿Y los músculos? ¿Para qué nos sirven? Proteger los huesos. ¿Sí? A ver, ¿para qué servían los músculos? A ver, en todos los seres vivos, ¿para qué nos sirven los músculos? Solo nos sirven para comer. Un filete ahí, de res. Para Tiran a movernos. las articulaciones para poder movernos. Bueno, los músculos propiamente son los que realizan el movimiento. ¿Sí? Son los que propiamente, vuelvo y repito, realiza el movimiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno. También vimos el año pasado sobre los alimentos. ¿Sí? El valor nutricional que tienen los alimentos. Cuando algún alimento no se encuentra, ¿no es cierto? O no lo asimilamos, ¿qué produce? A ver. ¿Les puede repetir la pregunta, por favor? Es que sí escucho entrecortado. Bueno, digo, cuando hay algún alimento, no lo comemos, ¿no es cierto? No lo ingerimos, ¿qué produce en nuestro organismo? O cuando hay una carencia de alimentos, ¿qué hay? ¿Qué produce? ¿Qué enfermedad produce ya? Anemia. Bueno, anemia, ya, ¿qué más? desnutrición, Desnutrición. En cambio, si comen demasiado, ¿qué produce? Sobrepeso y obesidad. obesidad, Sobrepeso y obesidad. Exactamente. Vean, ¿no es cierto? Eso se llaman desórdenes alimenticios. ¿Sí? Cuando muchas veces carecemos, ¿no es cierto?, de algunos alimentos, se produce la desnutrición. En cambio, cuando comemos, no hacemos ejercicio, comemos de más, ¿no? Se puede presentar la obesidad y el sobrepeso. Bien. Y hay otros que se llaman desórdenes alimenticios también, como la bulimia, la anorexia. Vean, ¿sí? Que se presenta generalmente en edades tempranas. Pero si nosotros tenemos una nutrición adecuada, hacemos ejercicio adecuado, ¿no es cierto? Podemos evitarnos de estos problemas. Bueno, como parte final, ¿no es cierto?, del año pasado, ¿se acuerdan? Vimos sobre los diferentes biomas, ¿sí? La tundra, la taiga, la pradera, el desierto, ¿sí?
cada una de estas con características especiales, ¿no? Estos biomas, ¿con qué estaba relacionado? A ver, si se acuerdan. Con la ubicación geográfica, No, ¿se acuerdan que les presenté una diapositiva de una pirámide? clima, suelo y temperatura. O sea, A ver. Sí, sí, está muy bien, señor Burgos. En clima, altura y temperatura. ¿No es cierto? O mejor dicho, hablábamos directamente de la pluviosidad. ¿Se acuerdan esa palabrita que no sabían? Y que sé que ahorita ya no se han de acordar. ¿Qué significaba pluviosidad? A ver. A ver, ¿qué era la pluviosidad? ¿No ven? Ya se han olvidado. Ni 2 meses. dicen, Sí, señor Burgos. la cantidad de lluvia que cae en un territorio. Exactamente, es la cantidad de lluvia, ¿no es cierto? Vean, antes de ayer, el día domingo, medianoche comenzó la lluvia. Y todo el día pasó frío, ¿no es cierto? Vean, por la lluvia, ¿sí? La temperatura, ¿no es cierto? También nos da la biodiversidad en las distintas regiones. No vamos a encontrar la misma flora y fauna aquí, ¿no es cierto? En la sierra, si traemos de la costa, ¿no es cierto? Mejor dicho, la flora y fauna de la costa no la vamos a encontrar aquí en la sierra, ¿sí? Porque hay ciertas, ¿no es cierto? Características que necesitan estos elementos para poder sobrevivir. Vean. O asimismo, cosas de aquí de la sierra en el oriente, ¿no es cierto? Bien, ¿qué caracteriza la región oriental? Mayor cantidad de lluvias, ¿no? Es sumamente húmeda la región oriental. La costa, en cambio, es más seca. ¿Sí se dan cuenta? No sé si ustedes ven noticias. Y el técnico del INAMI, no sé si vieron esa noticia que dice que en la temporada seca hay lluvia. Que estamos todavía en temporada seca, pero hay lluvia. ¿Sí? Vean. ¿Por qué? Porque el cambio climático ya se está acentuando, ¿no es cierto? Vean en la zona de Papayacta y Pifo, ¿qué pasó el día lunes? Hubo la nevada, ¿no? Vean, es simplemente por este cambio climático. Las precipitaciones están produciendo, ¿no es cierto?, este cambio climático. En algunas regiones está cambiando el clima. Vean, ¿sí? Pero los biomas se presentan gracias a estas tres variantes, ¿no es cierto? Altura, temperatura y pluviosidad. ¿Sí? Por eso le puse como acertado al señor Burgos, porque el clima, ¿sí? El clima es variante. Vean, en agosto generalmente teníamos sol, ¿no? Pero en este año, ¿qué pasó? En la mañana hacía sol y en la tarde, en cambio, llovía. Vean, ¿sí? Entonces, los diferentes climas, ¿no es cierto? Y los diferentes biomas también están sufriendo una transformación por esta situación. Vean, por eso es importante, ¿no? Tomar en cuenta esto. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, la próxima clase vamos a hacer la prueba de diagnóstico, ¿no? Son preguntas sencillas. Ustedes saben que se sube a la plataforma de Educay. ¿Sí? Tal como daban los exámenes, aunque ahí nos toca poner un valor, ustedes saben que la prueba de diagnóstico no tiene ningún valor, ¿no? Pero toca saber en qué nivel de conocimiento se encuentran ustedes. La otra situación, señores estudiantes, no sé si ya les dijo el compañero tutor de ustedes,
que a partir de las 12 del día de hoy ya va a estar habilitado para el pago de pensiones, ¿no? La plataforma del Banco de Pichincha. Así que por favor, decir a sus padres que ya va a estar habilitado para el pago de pensiones a partir de las 12 del día, ¿no? Del mediodía. Por favor, no se dejen acumular, porque después vienen los problemas posteriores. ¿Sí? Entonces, evitémonos problemas. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, ya la próxima semana comenzamos con las clases que son normales. ¿Sí? Entonces ahí sí vamos a cubrir todo el tiempo que necesitamos, ¿no? Para las clases. De aquí nos veremos en la hora de química, que es el día de mañana, creo que es, o jueves. Bueno, entonces ahí nos veremos en la hora de química. Que les vaya muy bien, que tengan un excelente mañana. Hasta luego. Nos vemos, dicen. Hasta luego. Que te vaya bien.